Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores. Aquí estamos con más un análisis de accidente e incidente. Aquí, esta situación pasó, yo creo que el año pasado, si no me falla la memoria. No voy a divulgar el lugar por respeto a los colegas de trabajo, pero el propósito nuestro es hacer un análisis y detectar dónde se disparó la trampa aquí. ¿Por qué nadie vio esa situación? ¿Por qué nadie se anticipó a esa jugada? Entonces, esas son las famosas trampas que yo les vengo hablando, y la base del curso del mundoizaje, la base de este curso es esa, es llegar a un consenso de siempre ir un poco más allá antes de hacer un izaje. Ver paso a paso, ser meticuloso, siempre estar atento a qué es lo que se va a hacer. Como le comenté la otra vez, yo voy a pasar el video normal de esta vez para que lo vean, y después vamos a hacer el análisis para que ustedes lo observen, y después vamos a ir haciendo un análisis paso a paso, ¿ok? Observen el video. Ahí están haciendo un tándem con dos grúas. Eso se llama tándem. Es un izaje elaborado con dos grúas. Esta pieza la van a levantar, la van a colocar en este atril y la van a ingresar adentro de esa puerta lateral, pero no llega allá. Infelizmente pasó lo que pasó. ¿Se dieron cuenta? Bueno, esta pieza llegó acá. Voy a parar aquí un poquito. Llegó en esta cama baja. ¿Cuál era la idea de estos viejitos? Pescar la pieza aquí, hacer un tándem de giro. Esto se llama doble giro porque aparte del giro iban a hacer una inclinación, que sería un giro, digámoslo, axial. Sería así como axial oblicuo, ¿ya? Porque iban a poner la pieza aquí, en este ángulo, aquí, en paradita ahí, acostada, para poder entrar aquí en esta puerta, ¿ya? Porque así no entraba, tiene que ser así. Entonces elaboraron este atril para colocar la pieza ahí. Entonces, por lo que se ve, está todo ok, 4 lingas, ¿ya? Punto de apoyo aquí, punto de apoyo aquí y 2 puntos de apoyo allá al otro lado, ¿ya? Aquí usaron lingas tubulares
estas son eslingas tubulares, no son las eslingas normales que usamos, eslingas de capa. Estas son eslingas tubulares. No. Generalmente, te saben que eslingas son tres categorías. Son eslingas de nylon, eslinga cadena y eslinga de estrobo o de cable de acero. Son los tres tipos de eslingas. Y de ahí la eslinga de cadena tiene sus categorías: eslingas de 100 grado 100, grado 80, y la eslinga tiene sus categorías, que esta es una de ellas, eslinga tubular. Esta es una eslinga sin fin. Entonces elaboraron el plantizaje, hicieron todo el trabajo que deberían hacer, y ahí donde uno para pensar, pues uno dice, ya, tenemos plantizaje, vamos a usar un tándem. Estas grúas son RT, pero no son tan chicas que digamos, tienen, por lo menos yo creo que son de 100 o de 80 toneladas cada uno de capacidad. Pero ellos hacen el plantizaje y calculan todo, calculan el peso. Aquí está una minera, entonces aquí todo esto no es bien controlado, ¿ya? Imagínense, con todo el control, con toda la tecnología que tienen estos equipos, con todo eso, ¿ya? Se les pasa un detalle. Ahora, uno piensa, dice, pucha vida, parece brujería, porque cómo es posible si eso no se vio, pues. Pero ellos tenían una desconfianza de eso. Tenían una desconfianza, porque mire, imagínense que ustedes se dieron cuenta que aquí ya las cosas se pusieron a complicar. Mire, aquí, justo acá, mire, ahí, ¿está bien ese polvito que salió acá? Como tierra. Ya, estas lingas empezaron a cortar las hebras madres que tienen ellas, y esas cuando revientan es como un latigazo pero fuerte, ¡pah! Y ellas se limpian solas y empiezan a tirar la tierra para los lados. ¿Y por qué? Porque mire, esta parte empezó a apoyarse en la eslinga. Empezó a apoyarse en la eslinga. Y esta eslinga, como yo le estaba diciendo la otra vez, una eslinga de polietileno con su capacidad media, pensada con una carga. Usted, si acaso pone un fierro que se acerque de un fierro que tenga un ángulo nomás, que no sea terfilo, solo tener un ángulo pronunciado, ya es lo suficiente para que se corte. Por eso que siempre las personas exigen que todos los cantos tienen que ser resguardados, pero este canto, ¿cómo lo íbamos a resguardar? La gente dice, ¿no? Mira, ¿cómo lo íbamos a resguardar aquí? Mire, la distancia que tenemos, ¿entiende? Entonces aquí es donde yo quiero llegar a este punto, muchachos. Señores, son las cosas que hacen el izaje ser dinámico y al mismo tiempo peligroso. Porque acá nosotros tenemos una situación. ¿Cuántos segundos? A ver, 1 minuto. A ver. Mire. ...40 segundos después... ...lo que marca el reloj... 40 segundos después... ...las cosas empezaron a cambiar...
empezaron a cambiar, ¿ves? Acá. Ya las helicas empezaron a reventarse, mire. Las dos, ¿eh? Mire aquí, polvo acá arriba. Mire. Ahí empieza a dar el primero, ahí, ¿ves? ¿Ves cómo salió el polvito? Eso track. Y después este, pero este es más fuerte porque ya empieza a... Mire. Estos son cárcamos giratorios. Estos tienen su posición, se giran. Después vamos a hablar de esos cárcamos para que ustedes sepan bien cómo es el uso y cómo se colocan y todo el tema. Mire, las dos tiraron tierra. Se cortaron los y los madres de ellas, de las dos. Y acá el detalle es que esta es la primera que se va, mire. ¿Ves? La primera que se fue. Si esta se va, ¿qué es lo que pasa con las otras? Esta no tiene la capacidad para firmar la pieza porque ya está comprometida aquí. Y estas dos de atrás no tienen la capacidad para firmar la pieza porque es de la forma que están. Y aquí es donde entra la física también, que yo le había hablado. ¿Se acuerda? Yo le hablé de la física, del movimiento, de la inercia, de la dinámica. Entonces aquí la dinámica y la inercia juegan un papel, porque el tirón que da revienta hasta otras dos. Vamos, mire, una, dos, y se cortaron la otra aquí, y ahí se fue la pieza completa. Se fue la pieza completa. Entonces ahí donde entran las cosas que yo estuve mencionando de cuando empezamos el curso Mundo Izaje, es justamente para estos tipos de cosas no suceder más. Y hacer una campaña para que esto realmente nunca más suceda. ¿Y cómo podemos hacerlo? Empezar a observar cosas que no se ven. Suena difícil, ¿no? Suena muy difícil. ¿Cómo yo voy a observar una cosa que no veo? Esa es la magia del curso. Vamos a enseñarlo a hacer eso. Cuando ¿usted sabe cómo uno observa una cosa que no ve? Cuando uno empieza a imaginar la pieza acá. Ahí uno empieza a observar cosas que no ve. Cuando la pieza llegó acá, en la cama baja, ¿ya? Eso lo estábamos viendo. Está ahí. Este es el primer paso. Este es el segundo. Y este es el tercero. ¿Se acuerdan? Dije los 3 pasos del izaje. Ya. El segundo es el más complicado. ¿Por qué es el más complicado? Por eso. Porque uno tiene que imaginarse cómo la pieza va, dónde va a viajar, por dónde va a pasar, cuáles van a ser las condiciones que esa pieza va a tener. Son cosas que uno tiene que empezar a imaginárselo, a observar y ver cómo se va a comportar la pieza del punto A al punto C, porque el B es el que ella está, ahí está haciendo su proceso, pero del A al C hay un proceso, y ese proceso nadie lo ve y nadie lo va a observar. Todos los accidentes, presten atención muchachos, todos los accidentes tienen esta temática.
este paso. Tienen ese paso. Observémoslo. ¿Ya? Entonces, muchachos, operadores, supervisores, personal de HSEC, tienen que empezar a entrenar esto. Es la única forma. Mire, y le digo más, aquí estos viejitos ya estaban como que anticipando a lo que podía pasar. ¿Por qué les digo? Por lo siguiente, miren, observen este detalle. A ver, acá, a ver, aquí voy a buscarlo. Acá, miren, este detalle acá. Acá. Este detalle, muchachos. Miren la distancia que tiene este agarre con este y la distancia que tiene este con este. ¿Por qué los colocaron así más lejos este que esto de acá arriba? Justamente con ese intuito de que en la hora que gire la pieza no haga la fricción encima de la eslinga, que no roce en la eslinga. Pero no hubo un cálculo más meticuloso, ¿ah? O usar una barra estabilizadora, ¿ya? Un yugo, usar un yugo que pudiera usar dos eslingas equidistantes, acá, una acá y la otra acá. Pero ellos tenían la intención, pero no sé si ellos confiaron en que el roce de la pieza iba a afectar tanto la eslinga. Y esta eslinga no estaban, yo creo que no tenían tanto peso, ¿eh? Yo creo que la que tenía más peso era hasta de acá, las de arriba. Las de arriba tenían el peso, casi el peso todo, porque si estas simplemente estaban dando el bambeo para que ella pudiera. Las lingas tubulares son excelentes para trabajar, pero no las toquen. Para que lo anoten, muchachos. No se toca una linga tubular, pero ni por jugarretas, principalmente cuando está ejerciendo toda su fuerza. A pesar que estas lingas tienen un factor de seguridad de 7, 8, de 7 a 1, un factor de seguridad bien elevado. Pasó eso. Ahora, imaginemos, mire, imaginemos que este tipo de accidente, ¿usted cree que a la minería le fascina? De ninguna manera. Estos viejos jamás. Porque mire, a pesar que aquí, gracias a Dios, no hubo ninguna fatalidad, ya, pero las pérdidas materiales, no en la pieza en sí. Si podíamos analizar acá, este personal está en una parada de planta. Y esta parada de planta, esta pieza es una pieza fundamental para echar a andar. Este aquí parece que es una concentradora. Y con esto que pasó, ¿sabe qué pasa con esto? Disculpe. ¿Sabe qué pasa con esto? En faenas mineras, los viejos paran
Los viejos paran aquí como está, hacen investigación, quieren saber qué pasó, qué es lo que no pasó, que aquí, los papeles de acá, papeles de allá. Es un dolor de cabeza terrible, muchacho. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que aprender a ver lo que no se ve. Eslogan. Ese es el logo de Mundo Isagi. Aprenda a ver lo que no se ve. Cuando yo coloque ese eslogan, ustedes se van a acordar del curso de este análisis. Aprenda a ver lo que no se ve. Muchachos, los que están entrando, los que ya están, los que tienen su experiencia, es una forma muy inteligente de poder evitar cosas mayores. Imagínense la pieza en el segundo paso. ¿Ya? Imagínense que la pieza salió acá. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nadie acá. Está el operador, Enrique, el supervisor, no está la grúa, no está nada acá. Están los 4 o 5 parados ahí, están observando acá. Tienen que observar esto, el movimiento. Va a rozar. ¿Será que ese roce es peligroso? Vamos a arriesgar. No debemos evitar no tocar estas muñecas, porque estas muñecas son delicadas. Son firmes, paisajes, pero no las toques. ¿Ok? Sería eso por ahora, muchachos. Que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana. Piensen en esto, y cuando vayan a hacer un mensaje, acuérdense de mí. Segundo paso, observar lo que no se ve. Observar lo que no se ve. Siempre observar lo que no se ve. ¿Qué significa? Imaginar la pieza volando por arriba. La pieza está volando aquí, imagínense la pieza va a dar un giro. Va a dar un giro. ¿Y cuál va a ser el roce que va a dar? ¿Será que tocan en las lingas? Hay que hacer una simulación. Hay que calcular acá. Y aquí es fácil. Estos viejos, si tienen un AutoCAD, usted puede hacer un dibujo, le pone la eslinga y le da un giro. Usted va a ver a la eslinga cuánto van a rozar en el borde. De repente no tenían AutoCAD o no quisieron hacerlo, pero igual hay que imaginarse, niño. Hay que imaginarse que esto realmente es peligroso, dolor de cabeza, pero bueno, observe lo que no se ve. Un abrazo, que Dios los bendiga. Chao, chao.